Queridos alumnos, en este día tan especial, el Día del Químico, quisiera desearles lo mejor, que tengan la fuerza y la fortaleza para continuar adelante, que sigan siendo siempre los mejores en todo, principalmente en su vida de estudiante y el día de mañana en su vida de profesional. Recuerden que la formación es primordial para demostrar lo valioso que son como profesionales en nuestra sociedad. Quiero dedicarles unas presentaciones y antes que nada, 3 frases célebres muy motivadoras para mí. Un genio se hace con 1% de talento, pero con un 99% de trabajo. Por lo tanto, todos somos genios potenciales. Lo importante en esta vida no es vivir para que se note tu presencia, sino que en tu ausencia todos lo sientan. Y por último, hay que empoderarse de una buena educación, pues hay que utilizar la educación para conseguir algo que valga la pena. Entonces, con estas 3 frases motivadoras, empezamos una pequeña disertación apoyando a la iniciativa que tiene el Centro de Estudiantes para la formación de ustedes. Vamos a hacer una breve reseña de la diabetes. Como ustedes saben, el cuerpo necesita energía para vivir. Esa energía es proveída por los alimentos, principalmente por aquellos que son proveedores de glucosa. La glucosa es el principal combustible celular y es utilizado por todas las células del organismo como primera fuente de energía. Una vez que ingresa al interior del organismo, es transportada por el torrente sanguíneo y proveída a todos los tejidos para su utilización. Existe una hormona que es producida por una glándula denominada páncreas y esa hormona, la insulina, es la encargada de regular los niveles plasmáticos de glucosa. El páncreas está constituido por 4 tipos de células diferenciadas. Las células A o alfa secretan glucagón, las B o beta secretan insulina, las D o delta somatostatina y gastrina, y las células P producen el polipéptido pancreático. La insulina y el glucagón, 2 hormonas antagónicas, son responsables de mantener un nivel adecuado de glucosa en la sangre. Los niveles de glucosa deben mantenerse entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Un nivel inferior a 70 miligramos se considera hipoglucemia, de 100 hasta 126 un estado de prediabetes y mayor a 126 se considera hiperglucemia, y si este resultado es obtenido en 2 oportunidades diferentes, diabetes. Como habíamos dicho, la insulina regula los niveles de glucosa en una condición de hiperglucemia y en una condición de hipoglucemia es secretado el glucagón, que recurre al hígado para la realización de la gluconeogénesis y esta vía es la principal para enviar glucosa al torrente sanguíneo. La presencia de glucosa en el torrente sanguíneo en altas concentraciones conduce a la hiperglicemia. Esta hiperglicemia puede deberse a un defecto en la secreción de la insulina. Este defecto es considerado como una enfermedad metabólica crónica denominada diabetes mellitus. Cuando la glucosa no puede ser metabolizada por las células, el organismo recurre a otros sustratos metabólicos, como las grasas y las proteínas.
Cuando el nivel de la glicemia en la sangre supera 150 miligramos por decilitro, el riñón ayuda a normalizar esta concentración filtrando glucosa de manera activa. La presencia de glucosa en el filtrado urinario es denominado glucosúria. Según la causa que determina esta deficiencia, ya sea una producción deficiente de insulina por parte del páncreas o una resistencia de la acción de la insulina en los tejidos periféricos o ambos procesos, la diabetes mellitus puede clasificarse en diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. Existe otro grupo de diabetes que tiene otro origen. En la diabetes de tipo 1, denominada también insulino dependiente, es una enfermedad autoinmune en la que las células beta del páncreas son atacadas por anticuerpos producidos dentro del organismo. En la primera fase, como hay destrucción excesiva de células beta, hay liberación de gran cantidad de insulina en el torrente sanguíneo, lo que puede evidenciarse en una primera etapa como niveles de glucosa menores que los del valor normal. Desde el punto de vista metabólico, la deficiencia de glucosa en el interior de la célula hace que se utilicen lípidos como fuente de energía. Por otro lado, el oxalacetato, que es un precursor gluconeogénico, es desviado hasta esta vía. Por lo tanto, hay una disminución de la síntesis del ATP. Las células que dependen de la insulina exclusivamente para su metabolismo, como el tejido adiposo y el músculo, solo pueden captar el 25% de la glucosa circulante. Es por este motivo que las células empiezan a utilizar un sustrato diferente. En este caso, los triglicéridos que están contenidos en el tejido adiposo. La hidrólisis de los triglicéridos libera glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos son utilizados principalmente por el músculo y el glicerol es utilizado como un precursor gluconeogénico. El aumento del metabolismo de los ácidos grasos genera ácidos grasos de cadena corta, como el beta-hidroxibutírico y el acetoacético. Estos compuestos terminan siendo secretados al torrente sanguíneo y como tienen carácter ácido, la producción excesiva de los mismos produce cetoacidosis. La cetoacidosis conduce a largo plazo a una disminución del pH sanguíneo que pone en riesgo la vida del paciente. La presencia de cuerpos cetónicos en la orina se denomina cetonuria. El aumento de los niveles de glucosa produce un aumento de la filtración glomerular. Como consecuencia, hay un aumento del volumen urinario que es denominado poliuria. La deshidratación producida por el exceso de la eliminación de glucosa produce un aumento de la sed, que se denomina polidipsia. Y como hay un hambre celular, eso produce el síntoma denominado polifagia. La excreción de las cetonas también produce pérdida de electrolitos. La pérdida de electrolitos generalmente se acompaña a la cetoacidosis. La cetoacidosis no tratada a tiempo puede producir coma y muerte. En ambos tipos de diabetes, en algún momento determinado, es indispensable el uso de la insulina. En la diabetes de tipo 2, los niveles de insulina son normales, pero la insulina presenta una incapacidad para unir
la glucosa, la insulina, no puede unirse a su receptor, se denomina resistencia periférica a la insulina. La diabetes de tipo 2 se desarrolla de forma gradual, generalmente debuta a los 40 años. Se consideran factores de riesgo la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, una historia familiar de diabetes o el desarrollo de la diabetes gestacional. Existe un predominio de tipo diabetes 2 en la actualidad. Muchos de los diabéticos de tipo 2 consiguen mantener sus glicemias dentro del rango sanguíneo normal y esto lo logran mediante dietas equilibradas, disminución del contorno abdominal mediante la realización regular de ejercicio. Cuando no existe la posibilidad de mantener los niveles de glicemia con estos tratamientos mencionados, se debe recurrir necesariamente a hipoglucemia. Estos fármacos estimulan la secreción de la insulina o bien promueven la acción de las mismas a nivel de los tejidos periféricos, regulando los niveles de glucosa. Como saben, la diabetes produce daños multisistémicos. Afecta al corazón, la retina, los riñones, los nervios, producen infecciones recurrentes, debilitamiento del sistema inmunitario. Eso predispone a sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputación de miembros, catarata y ceguera. Entre las perturbaciones metabólicas es importante considerar las siguientes. El menor consumo de glucosa por parte de las células produce hiperglicemia. El aumento de los niveles de la glicemia por encima de 160 produce glucosuria. La glucosuria conduce a un defecto en el equilibrio osmótico. Como consecuencia, se movilizan grasas y eso produce mayor circulación de lípidos que son causantes de la aterosclerosis. La deficiencia de la insulina además produce degradación de proteínas musculares que conducen a una pérdida importante del peso corporal. ¿Qué pruebas realizamos en la diabetes? El dosaje de la glicemia basal en ayunas, la curva de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, la insulina basal y el índice OMA. El nivel de la glicemia basal con 2 horas de ayuno debe ser inferior a 105 miligramos por decilitro. La administración de 75 gramos de glucosa anhidra con la extracción de muestras en condiciones de ayuno a las 1 hora y a las 2 horas se realiza mediante la prueba denominada test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuándo se realiza esta prueba? Cuando los niveles de glucosa son superiores a 100 miligramos por decilitro y en una embarazada cuando el nivel de glucosa en sangre es superior a 90 miligramos por decilitro. En ayunas, el resultado debe estar entre 70 y 100 miligramos, a los 30 inferior a 170 miligramos, a los 60 minutos inferior a 140 y a los 120 debe ser similar al rango que se encuentra en ayunas, con un intervalo comprendido entre 70 a 120 miligramos por decilitro. En un paciente diabético, la glicemia basal es superior a 140, a las media hora superior a 180, a las 1 hora superior a 200 y pasado las 2 horas se mantiene entre 140 a 160
dependiendo ya del tiempo de evolución de la diabetes. La hemoglobina glicosilada es otra prueba utilizada en los pacientes tanto para diagnosticar una diabetes como para determinar el manejo médico de la diabetes. Los resultados se expresan en porcentaje. Un nivel normal supone que el 5, o sea, un rango inferior al 5% de las hemoglobinas deberían estar glicosiladas. Se considera prediabetes cuando el rango está entre 5.7 a 6.4%. Las personas con prediabetes necesitan realizarse esta prueba dependiendo de la opinión del médico cada 6 meses a un año. En la diabetes de tipo 2, el nivel de la hemoglobina glicosilada supera los 6.5%. Habíamos dicho que nos permite utilizar como rango para saber si hay un buen control diabético. Inferior a 6.5, un buen control diabético. Superior al 7, aumenta el riesgo para desarrollar patologías asociadas a la diabetes. La insulina basal se determina en suero plasma heparinizado y tiene un rango de referencia de 2 a 5 miliunidades por mililitro. ¿Para qué se utiliza la insulina basal? Para realizar un diagnóstico diferencial de hipoglucemia en ayunas en búsqueda de tumores pancreáticos que son productores de insulinoma o para evaluar el estado de insulinoresistencia. Acuérdense que existen pacientes como los obesos principalmente y los pacientes diabéticos de tipo 2 que no mantienen su insulina en concentraciones normales en la sangre, pero presentan resistencia periférica a la insulina. Un tercer valor es el índice OMA que determina. Es una prueba basada en una fórmula en donde la insulina plasmática en ayunas es multiplicada por la glucosa basal dividida por un valor de 22.5. Un valor mayor a 2 indicaría insulinoresistencia. Otra forma de valorar los niveles de insulina es haciendo el dosaje de insulina de forma paralela a la curva de tolerancia oral a la glucosa. El comportamiento de la insulina postprandial es similar al valor de la curva normal. Debería de volver a su estado basal pasadas las 2 horas. Según la historia, la diabetes es una de las primeras enfermedades descritas. El primer manuscrito de la diabetes data de 1500 años antes de Cristo. Fíjense en el tiempo. Fue identificada como diabetes de tipo 1 y de tipo 2 500 años después de Cristo. Y fue asociada con la juventud, el de tipo 1 y el de tipo 2 con el sobrepeso. El término mellitus significa miel y fue introducido a finales de 1700. Actualmente, el estudio de esta enfermedad está muy avanzado. Se conocen los pormenores metabólicos, inclusive los genéticos de la misma. En Paraguay, contamos con leyes que amparan al diabetes. El diabético tiene garantizado la atención, el control del tratamiento y la no discriminación del mismo. Existe un ente que se encarga de esto y existen programas para prevenir y tratar trastornos relacionados a la alimentación a fin de evitar el desarrollo de la diabetes a largo plazo. Es un trastorno que actualmente produce un alto índice de mortalidad en el mundo. Actualmente existen 40 millones de personas
con diabetes en el mundo. En nuestro país, la prevalencia de diabetes es del 13.7%. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente 14 personas de cada 100 se encuentran con diabetes. A eso hay que sumarle el gran número de pacientes que desconocen que están con diabetes. Es un grave trastorno metabólico que debe ser tratado en la primera etapa para evitar todas las comorbilidades que significa tener la diabetes. La de tipo 1 es de carácter autoinmune, tiene un factor genético importantísimo, mientras la de tipo 2, que constituye el 90% de las diabetes diagnosticadas, es prevenible y puede ser retardada mediante un estilo de vida saludable. Mantener el peso corporal dentro de los parámetros que son considerados normales para la edad es crucial. Una dieta adecuada y balanceada en concentraciones correspondientes a las establecidas para los valores de carbohidratos y lípidos es indispensable. La práctica adecuada y regular de ejercicios físicos, salud mental sana, recreación, trabajo, sueño satisfactorio son factores muy importantes para regular el apetito. La regulación del apetito y el aumento de la autoestima son importantísimos para evitar la diabetes de tipo 2. En caso de ya tener esta enfermedad, los controles médicos regulares son indispensables para evitar los daños orgánicos. En aquellos pacientes donde estos tratamientos no han funcionado, el tratamiento de fármacos y la reposición hormonal es indispensable. El desarrollo de la diabetes de tipo 2 está en manos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos amar nuestro cuerpo para evitar las múltiples patologías a las que está asociada la diabetes, además del acortamiento de la vida y los problemas psicosociales que implican para la familia. Muchas gracias y desde ya les deseo un feliz Día del Cine.